Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase de Química 1. Bueno, por ahí les voy a andar enviando un resumen de la primera parte de esta clase de Química 1. De los temas que trataremos, por ejemplo, ¿qué es la química? Las ramas de la química, el método científico, estados de la materia y otro temilla por ahí que veremos al final del video. Ok, primeramente empezaremos con qué es la química, la definición de esta ciencia tan importante que nos dice que es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, las transformaciones que ésta experimenta sin que alteren los elementos que la forman. Esta, a diferencia de la física, que tiene una definición muy similar, la física es la ciencia que estudia la materia, esta es la ciencia que estudia la materia, su composición, propiedades y sus transformaciones. Entonces, la física no estudia cómo esta materia se transforma. Te dice sí que se puede transformar y que no cambia. Sin embargo, en la química vemos que los cambios que ocurren dentro de la materia pueden reaccionar y formar nuevos compuestos. Ok, ahora hablaremos un poco sobre las ramas de la química. Vamos desde la química inorgánica, que son todos aquellos componentes que no tienen carbono en su interior. La química analítica, que son los análisis que se hacen como análisis de sangre, propiedades de ciertos compuestos, análisis, no sé, de triglicéridos. Diferentes tipos de análisis pueden ser análisis químicos, físicos, análisis físico-químicos, análisis bromatológicos que se les hacen a los alimentos, análisis de ceniza, la química biológica, es decir, la que afecta a la biología, los factores que proporcionan en las células, todo lo que es la digestión y diferentes tipos de reacciones que se llevan a cabo dentro del cuerpo, ya sea humano o cualquier ser vivo, que lleva a cabo ciertas reacciones químicas, principalmente en lo que es la digestión, o para llevar a cabo diferentes procesos como lo es la respiración, al transformar el oxígeno en dióxido de carbono, la química ambiental, que es aquella que trata de cuidar el medio ambiente, de que ve cómo se afecta al medio ambiente por medio de diferentes reacciones químicas y unas vías para poderla afectar un poco menos. La fisicoquímica, que esta estudia principalmente lo que son velocidades de reacción, la interacción que hay entre la física y la química, esa delgada línea entre la física y la química es lo que estudia la fisicoquímica, que son velocidades de reacción principalmente. La química industrial, que es la que vemos en alguna industria de transformación, por ejemplo, cómo se forma el cloro a partir de ciertas reacciones electrolíticas, también la formación de la sal a partir del agua de mar, diferentes industrias, ya sea termonucleares que también llevan a cabo procesos químicos o inclusive en industrias alimentarias, o sea, es la química industrial en general, de cualquier industria. Química general, que nos habla de las ciencias básicas o las cuestiones básicas de la química, que es lo que veremos en esta materia, y la química orgánica, que habla de los compuestos que llevan dentro de sí mismos partículas o el elemento llamado carbono. Ahora, hablaremos sobre el método científico. Este método científico es un proceso para llevar a cabo una investigación. Siempre lleva este orden en el caso de los métodos científicos para el área de ciencias exactas. Sin embargo, para lo que son áreas tal vez administrativas o de otro tipo, puede ser que este tipo de flechitas no se siga el orden adecuado. Para nosotros que estamos llevando una ciencia exacta,
se debe primero observar. Por medio de la observación, hacer unos cuestionamientos como de por qué está pasando esto, a qué se debe que pase esta situación. Hacer una hipótesis, es decir, tú vas a decir, yo creo que eso está pasando porque esto y aquello, porque yo digo que en base a los conocimientos previos que tengo, posiblemente esto pase debido a. Después, mediante una experimentación, vas a llevar a cabo diferentes experimentos, diferentes procesos para comprobar que tu hipótesis sea correcta. Si en la experimentación te sale fallido, se vuelve a hacer otra hipótesis hasta que lleguemos a la que sí es correcta. Después se llega a una conclusión, se investiga y se hace como con bases de esa conclusión, se reportan los resultados y nuevamente se repite el observar y todo lo demás. Entonces esos son los pasos a seguir para llevar un método científico adecuado. ¿Cuáles son los fundamentos con los cuales este método científico se va a llevar a cabo? Ok, sus fundamentos es que sea refutable o que sea falseable, es decir, que cualquier persona te pueda decir, ¿sabes qué? No creo que tu método haya sido bien empleado, voy a verlo a mis propios ojos, a ver si realmente lo que estás diciendo es real o si me estás mintiendo. Entonces, siempre, aunque tu método sea el más correcto o que tú estés 100% en la razón, alguien puede decir, es que tal vez te hizo falta esto. Entonces a eso se refiere la refutabilidad. Y la reproducibilidad quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo, en otro laboratorio, pueda repetir el procedimiento que tú dijiste que hiciste para llevar a cabo tus experimentaciones. Para decir que realmente lo que hiciste es real, entonces que cualquier persona aquí en China pueda decir, voy a repetir el experimento y me tiene que salir igual o muy similar al que esa persona hizo. Okay. Es importante que tomen en cuenta este dibujito ya que va a venir en el examen. Posiblemente borre un par de métodos por aquí, un par de procesos y ustedes van a tener que ponerle nombre. Por ejemplo, que borro la hipótesis y borro la conclusión. Y ustedes tienen que ponerle nombre al dibujito. Después vamos a empezar con los estados de la materia. Los estados de la materia son 3: sólido, líquido y gaseoso. Actualmente tal vez se cuenten con más, como lo es el plasma, que se encuentra en el espacio, y el magma, que se encuentra en el núcleo de la Tierra. Pero en lo que es la superficie terrestre son estos 3 tipos de materiales, lo que es desde la capa de la superficie terrestre hasta la troposfera. Entonces solamente tenemos sólido, líquido y gaseoso, los cuales llevan a cabo diferentes transformaciones para pasar de un estado a otro. Es decir, para pasar de sólido a gaseoso sin pasar por líquido, el proceso que se llevará a cabo se llama sublimación o volatilización. El proceso por el cual un sólido pasa a líquido se le llama fusión, que es en sí cuando el sólido se derrite y se vuelve un líquido. Entonces este se le llama punto de fusión. El proceso inverso, en el cual el líquido se convierte en sólido, es decir, se congela o sus moléculas se juntan lo suficiente para volverse un sólido, se le llama solidificación. Para que un líquido pase al estado gaseoso, es necesario llevar a cabo un proceso llamado vaporización. El proceso inverso, en el cual el gas pasa a estado líquido, que es por ejemplo cuando las nubes empieza a llover, se le llama condensación. Y en el caso de los copos de nieve o cuando cae granizo
que el estado gaseoso pasa directamente a sólido sin pasar por líquido, se le llama sublimación inversa. Ahora vamos a hablar de ciertas propiedades que tiene cada uno de los estados de la materia. El estado gaseoso tiene como propiedades que no tiene una forma ni volumen fijo, es decir, este adquiere de alguna manera la forma del recipiente que lo contiene. A tanto los gases como los líquidos se les llaman fluidos por esta capacidad que tienen de tomar la forma del recipiente que los contiene. Esta capacidad de fluir, vaya. En ellos, en los que son los gases, es muy característico que hay una gran variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la ley de los gases ideales, en la cual se ve que a diferentes temperaturas y presiones el volumen de los gases cambia. Eso también tiene que ver con el tipo de gas que estemos tratando. Pero un gas ideal, entonces, si hablamos de gases en condiciones ideales, sin tomar en cuenta el origen del gas, todos cumplen con la misma ley, que su presión y volumen son directamente proporcionales al cambio de temperatura. El gas, como habíamos dicho, adopta el tamaño y forma del recipiente que lo contiene. Otra cualidad es que ocupa todo el espacio dentro del recipiente que lo contiene, a diferencia de un líquido. Por ejemplo, cuando tienen ustedes una botella de perfume y esta se empieza a vaciar, entonces el líquido se va quedando abajo. En cambio, cuando tienen un spray o algo así, como es en estado gaseoso, ocupa toda la capacidad del recipiente. Se pueden comprimir con facilidad, es decir, son compresibles. Se pueden aumentar su presión para reducir su volumen. Se difunden y tienden a mezclarse con otras sustancias, gaseosos, líquidos e incluso con sólidos. Es decir, los gases se pueden infiltrar dentro de los poros del sólido para mezclarse con ellos. Se mezclan también fácilmente con otras sustancias, ya sea de la misma especie gaseosa o líquida. Ahora vamos a hablar de las propiedades de los estados líquidos. Estas, al igual que el de estado gaseoso, no tienen una forma ni volumen, pero sí un volumen fijo. Esta es la diferencia. El gas no tiene un volumen fijo. El líquido siempre tiene un volumen fijo. La variabilidad de la forma y al presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Es decir, puede ser que dependiendo del líquido que se esté tratando, sea un líquido viscoso, viscoelástico, como lo es la miel, la cápsula. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Fluyen o se escurren con mucha facilidad si no están contenidos en un recipiente. Es decir, como cuando se les cae el agua y se empieza a derramar por todas partes hasta quedar una capita delgada que pues empapó todo lo que tocó, ¿no? Por eso, al igual que los gases, se le denomina fluidos, por esta capacidad que tienen de fluir, valga la redundancia. Ahora, el estado sólido tiene una forma y volumen constante. Se caracteriza por ser rígido, regular y irregular en sus estructuras. No se puede comprimir, ya que no es posible reducir más su volumen. Se dilatan, es decir, su volumen aumenta cuando éste se calienta y se contrae cuando se enfría. Es por eso que en las vías del tren a veces tienen entre cada cierta distancia un espacio en blanco, un espacio entre vía y vía, para que en tiempos de calor, cuando aumenta la temperatura, le dé chance al hierro de expandirse
sin que choque con la otra vía o sin que se altere tanto se deforme pues en sí el camino por el que va a pasar el tren. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la cuestión molecular. En el estado gaseoso las moléculas se encuentran muy separadas entre sí. Puede haber como, no sé, unas 10 moléculas en un litro. Es decir, es un decir, porque seguramente en un litro hay mucho más de 10 moléculas, pero imaginemos que en un espacio pequeño, 1 centímetro, hay 10 moléculas de gas. De líquido habría unas 100 y de sólido habría 1000 en ese mismo centímetro. Porque en lo que son los gases, las moléculas se encuentran muy distanciadas una de otra. En los líquidos sí se encuentran distanciadas, pero no tanto. Y en el sólido las moléculas se encuentran totalmente pegadas todo el tiempo, así muy juntitas, como buenos hermanitos. O como novios ahí de manitas sudadas súper melosos. A las propiedades de la materia. Tiene propiedades físicas y químicas. Dentro de las propiedades físicas encontramos lo que es el color, el punto de fusión, el punto de ebullición, que son propiedades físicas. ¿Por qué se les llama propiedades físicas? Esto es debido a que no cambian la estructura interna del compuesto, elemento o sustancia de la que estemos hablando. Una propiedad física es medible y observable sin que cambie la composición o identidad de la sustancia. Es decir, si yo congelo un cubito de agua, si yo congelo un vaso de agua, aún congelado eso sigue siendo agua. Si yo lo evaporo, sigue siendo vapor de agua. Ahora, si un papel yo lo doblo, lo estrujo, sigue siendo un papel en bolita, pero es papel. Ahora, ¿en qué casos sería un cambio químico o una propiedad química? Si yo ese mismo papel que hice bolita le prendo fuego, cambia de ser una bolita de papel a un puñado de cenizas. Entonces ahí ya cambió la identidad y composición del elemento. Eso es una propiedad química, la cual hace un cambio. El más común es el que les acabo de mencionar, la combustión. También otros cambios serían las reacciones químicas, por ejemplo, combinar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, ahí los agitas y en algún punto esto te va a dar sal y agua. Las propiedades químicas de la materia hacen, como les había dicho, cambios en la composición de la misma materia, como exponerlas a una serie de reactivos o a condiciones particulares como temperatura y presión para que cambie su estructura. Ahora vamos a hablar de lo que es el átomo. El átomo es la partícula más pequeña y estable que mantiene todas las propiedades de un elemento. Este átomo está compuesto de electrón, protón y neutrón, el cual no se pueden separar tan fácilmente porque si no generaríamos una bomba atómica como lo hizo Albert Einstein. Entonces los electrones se encuentran en el exterior del átomo, dando vueltas alrededor del átomo siempre en todo momento, y los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Este es el llamado núcleo del átomo. Ahora, los elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más sencillas, que son todos aquellos elementos pertenecientes a la tabla periódica de los elementos, como por ejemplo el hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, rubidio, cesio, bario, francio, radio, titanio, vanadio, cromo, circonio, novelio, molibdenio, tungstenio, talio, wolframio, rutherfordio,
boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, helio, neón, argón, criptón, radón, xenón, cloro, azufre, fósforo, silicio, aluminio, galio, germanio, arsénico, estaño, telurio, plomo, bismuto, polonio, americio, europio, uranio, oro, plata, cobre, no sé, todos esos son 118 en total, hechos por la tabla periódica. La primera creo que fue hecha por Mendeleev, el que fundó como las bases para llevar a cabo esta tabla periódica, en la cual decía que cada cierta cantidad de elementos, 7 u 8, se repetía el periodo, 8, cada 8 elementos se repetía el periodo, y el elemento que estaba justo debajo de ese tenía características similares al anterior más las suyas propias. Es decir, todos los que vemos aquí en esta parte que es la familia 1A, todos estos van a tener una característica en común, la cual puede ser el número de oxidación que se encuentran en el orbital S. Entonces acá es un orbital P, aquí es un orbital D y esto es F. Entonces van a compartir una característica del anterior arriba y van a tener la suya propia. Entonces a eso se refería con que fuera una tabla en base a periodos. Ahora que estamos hablando de la tabla periódica, yo les envié un archivo donde ustedes tienen una tabla periódica que les dije que les iba a ser de utilidad para esta materia. En esta tabla periódica los números que pueden encontrar son el número atómico, que es este de aquí, la electronegatividad, que es como la capacidad que tienen de reaccionar con otros elementos, los estados de oxidación, que es decir que esos son como el número de electrones que pueden tener o protones en la última capa para interactuar con otros elementos, la masa atómica, que se refiere a cuánto de este elemento llamado hierro, por ejemplo, necesito para tener un mol de sustancia. Un mol se refiere a que yo voy a tener un número de Avogadro de átomos de este elemento en 55 gramos. Bueno, casi 56. En 56 gramos yo voy a tener el número de Avogadro de átomos de hierro. ¿Cuál es el número de Avogadro? Es 2.026 por 10 a la 23. Estamos hablando de que es un 2 que tiene 23 ceros, es decir, que es una cantidad enorme de átomos, y que yo no voy a... Eso es un mol, y en ese mol son 55 gramos su peso molecular o su masa atómica de este elemento hierro. La energía de ionización, que esta a lo mejor pues no la vamos a ocupar en esta materia, ninguna esta tampoco, porque ya estos son como estudios un poco más avanzados que posiblemente verían tal vez en la universidad si se dedican a lo que es la química. De lo contrario, no son la electronegatividad y la energía de ionización no son indispensables para su vida diaria, a menos que ustedes se dediquen a la química. Okay, otra cosa que van a encontrar es el nombre y posiblemente su configuración electrónica, que esto nos hablaría de los orbitales en la última capa del elemento hierro, de cuántos átomos tiene en la última capa, cuántos electrones para interactuar con otros elementos.
Y este es el símbolo químico con el cual se abrevia. Por ejemplo, se utiliza H para hidrógeno y P para el hierro. Ya les decía, la masa atómica es esa. El número atómico, que son los encerraditos en azul. Dependiendo de la tabla periódica pueden encontrarse en diferentes posiciones, pero es importante ver que el número estos 4 elementos que son los más importantes, lo que es el símbolo del elemento, el peso atómico y el número atómico, pues el número atómico lo vas a encontrar porque no tiene decimales ni un símbolo positivo o negativo. La masa atómica se encuentra porque posee pues bastantillos decimales referentes al peso molecular y es un número que se encuentra por lo regular en un tamaño un poquito más grande para que seas capaz de llevar a cabo cálculos de peso molecular de sustancias. Y los estados de oxidación para ver con qué valencia están trabajando cada elemento. Estos se distinguirán porque tienen un número, un más o un menos. Igual, dependiendo de su tabla periódica, siempre vienen con indicaciones de tal número es tal cosa y así.